saludo, apreciados estudiantes. En esta sesión nos encontramos con el profe Freddy. Freddy, muy buenas tardes. Buenas, profe, ¿cómo está? Queridos estudiantes, ¿cómo están? En el día de hoy pues vamos a tener una serie de contenidos que pues es muy importante el aprovechamiento del tiempo. Entonces si vamos a la primera actividad de la semana anterior, habíamos finalizado con la orientación de hacer la lectura de la unidad 2, que es el conocimiento en la práctica pedagógica en los numerales 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2. Hoy vamos a hacer la explicación de estos elementos para la actividad correspondiente. Entonces, vamos a arrancar en el ejercicio de la actividad, para lo cual les voy a recomendar pues en la sesión de hoy este seguimiento, porque nos va a permitir cada uno de los elementos que nos presentan. A diferencia de las otras sesiones, pues voy a tener abierto el foro para los que de pronto tienen alguna dificultad en ingresar en paralelo, y que me gustaría, después de lo que vamos a trabajar acá, que ustedes puedan aportar en esa pregunta generadora, en cómo la epistemología puede aportar a los procesos educativos de inclusión, que es el decreto 1421 de 2017. Y esto pues es clave para ver a qué nos venimos enfrentando en torno a educación. Entonces, sin otro elemento, pues quiero también hacer un recorrido, si puedo en este momento o al final, por la plataforma. Entonces ya estaremos regresando al documento para orientarlos acerca de los elementos que se consideran allí. Entonces, arrancamos con la lectura, con el compromiso que teníamos para la sesión, y hoy, como clave, pues si estamos atentos acá, vamos a tener casi que las respuestas a la actividad de esta semana, profe Freddy. Claro que sí. Para asegurar y también estimularlos a ustedes como estudiantes en el ejercicio de la asistencia a las teleclases, la visualización, y quien está en esa teleclase tiene la actividad casi que elaborada para esta semana. No sería mucho el esfuerzo, ¿no? No sería mucho el esfuerzo. Si ha hecho la lectura, pues va a comprender muy bien. Si no la ha hecho, la clase lo va a orientar para casi que poder hacer una interpretación adecuada de la actividad. Entonces, quiero concentrarme en esto y vamos así. Entonces, allá nos habla del conocimiento como construcción y nos presenta una apropiación y una comprensión de los contenidos desarrollados en las prácticas pedagógicas. De aquí en adelante, y haciendo uso de las normas APA, se cita, hacemos el tip, prácticas pedagógicas, la sigla de aquí en adelante va a ser PP. Siempre en la primera se toma en este elemento y de ahí en adelante se va tomando la sigla sin el paréntesis, pero ya sabemos a qué se refiere la sigla, como un tipcito para la referenciación. Entonces, ¿en qué incide el desarrollo de la práctica pedagógica? En unas actividades, en los modos de hacer, en los efectos de esta actividad pedagógica, modo saber en la práctica pedagógica y el sentido de la enseñanza. Esto es basado en corredor, que pues no tiene fecha, y así se registra también, profe Freddy, según las normas APA. Correcto, el apellido, el primer apellido, y cuando no tiene, es el documento que tenemos en la plataforma. Hoy me voy a fundamentar en la lectura de la unidad 2. Entonces, como allá no nos aparece fecha de la producción del texto, pues se coloca SF. ¿Y qué quiere decir SF, mi profe? Sin fecha. Sin fecha, listo. Es para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Que es importante. Aquí practicando, pues vamos haciendo como ese elemento de las TIC, de normas APA. Aquí entonces encontramos en ese orden una serie de elementos que quiero resaltar, y es el conocimiento como fundamento de evidencia y saberes.
Saberes que se dinamizan en las prácticas pedagógicas. Y allí entonces tenemos, en relación con la primera unidad, una disposición del sujeto, nos va a hablar la lectura de este elemento, un modo, que es la capacidad de hacer una tarea, y el hacer pedagógico. Esos tres elementos están allá y es una de las respuestas que tenemos en el cuestionario. ¿A qué responde? Y nos vamos a concentrar en el hacer pedagógico. Con eso finalizábamos la sesión anterior. Decíamos que el objeto de estudio de la epistemología de la pedagogía es la práctica pedagógica, lo educativo. Y es este hacer. Recordar que ese hacer implica de manera implícita un elemento teórico. ¿A qué responde ese hacer pedagógico? Desde el enfoque cognitivo nos dice Corredor que responde a tres elementos. Un aprendizaje de conceptos, que es el aspecto que tenemos allí. Tenemos de igual manera, en ese aprendizaje de conceptos, pues es lo que vemos tradicionalmente en las clases. Una organización de estructuras o esquemas, que es más o menos ya el constructo teórico que se va dando, y unos mapas cognitivos que nosotros vamos haciendo y construyendo. ¿En qué se repercute? Y es otra de los elementos que tocamos allá en la tarea de esta semana. En el papel del profesor en la práctica pedagógica, ¿qué sabe y cómo accede a ese conocimiento? Entonces, ustedes iniciaron en la primera unidad narrándome estas prácticas pedagógicas, pero eso depende de estos elementos, de ese enfoque cognitivo que nosotros venimos trabajando y se fundamenta en aprendizaje de conceptos, organización de estructuras o esquemas y mapas cognitivos, que es lo que va a determinar el conocimiento del educador y cómo accede a ese conocimiento. Y es aquí, profe, donde cobra importancia la pregunta generadora de la sesión del día de hoy. ¿Qué sabe y cómo accede a ese conocimiento? En esa ley, en ese decreto de inclusión, pues esto tiene mucha relación. Y muchos de los elementos que se nos plantean allí van a tener que ver con ese papel del profesor como un intelectual de la educación que mencionamos allí. Entonces, en ese orden de ideas se plantean estos elementos de esta manera. De esta forma, pues la práctica pedagógica no es algo realizado al azar, sino que está fundamentado en una perspectiva epistemológica, en cómo conoce, ¿cierto? Cómo asume el proceso del conocer. Vea tan bueno eso que nos muestra acá. Y aquí voy a volver a la pregunta. ¿Cómo la epistemología puede aportar a los procesos educativos de inclusión? Le aporto un datico, mi profe. Claro que sí. Estudiantes. El proceso, cómo la epistemología puede aportar al proceso educativo. Dentro de la Constitución Política de Colombia, ¿cierto? El preámbulo hace referencia a eso. El preámbulo es el inicio, ¿cierto? Sí, señor. El Estado garantiza 8 elementos fundamentales y entre esos 8 elementos está el conocimiento. Primero, el artículo 63 constitucional nos habla de la inclusión de la educación dentro de cualquier marco, ¿sí? El artículo 67, de igual manera. El artículo 70, de igual manera. El artículo 71, de igual manera. Ahí le doy 5 elementos a ustedes, queridos estudiantes, para que no nos quedemos solamente con este decreto, sino que ampliemos, ¿cierto?, nuestro campo de acción y la manera en que el Estado o en que el gobierno incluye, ¿cierto?, incluye la educación como garantía y como aseguramiento para todos nosotros los ciudadanos colombianos. No solamente el decreto 1421 del 2017, sino también la Constitución Política de Colombia, porque el decreto finalmente pues está como es un reglamento, ¿cierto? Sí. Está como en tercer orden, ¿cierto? Sí, pero es mucho más importante la Constitución, está la ley, están los decretos y normas y demás. Sí. Entonces tengamos en cuenta y coloco el decreto, profe, porque es algo que está ahorita
empezar. Claro, Es claro, de es nuevo. obligatorio, como Es dice nuevo. el decreto, Claro. es de obligatorio cumplimiento para las Exactamente. instituciones donde ustedes, apreciados estudiantes, van a vincularse. Claro, exactamente. Y la inclusión, sea de discapacidades físicas o cognitivas, se tiene que dar por decreto, se deben vincular a las instituciones. Y saber cómo conoce el hombre, pues es importante para este Claro, ejercicio. Claro. Entonces, muchas gracias, mi profe. Voy a partir acá de una participación de ustedes y por lo tanto genero esta pregunta desde este aporte que es de la estudiante Isabel Cristina Marín Pimentel, quien me preguntó en esta semana: hola, buenos días, profesor. Tengo una inquietud con debe ser respecto a la epistemología. Tengo entendido que estudia cómo se da el conocimiento, desde lo teórico, y en la pedagogía, pues necesitamos estas teorías, porque creo yo que es un punto de partida para ir construyendo nuestro saber pedagógico. Entonces, estas prácticas pedagógicas que usted habla se refieren al conocimiento que adquirimos desde el aula para mejorar la forma en la cual vamos a enseñar a los niños, o a cuál tipo de conocimiento y en qué contexto. Y hoy resolvemos esto. Le escribía a Isabel Cristina, pues, que en esta sesión íbamos a trabajar y le daba alguna orientación al respecto. Partiendo de este factor, que la práctica pedagógica nos va a permitir centrarnos en ese elemento que veíamos anteriormente. Entonces, sigamos porque... Oiga, buen aporte, ¿no? Sí, excelente, los estudiantes Sí, están muy sí, activos sí. en el ejercicio. Perdón, mi profe, hago un paréntesis. Yo esta mañana calificando, me doy cuenta que hay buena participación y hay ejercicios muy interesantes. Muy buenos, sí, señor. Sí. Muy buenos, eso es muy grato, Sí, porque claro. se valora nuestro ejercicio también de Exactamente. corresponsabilidad docente. Bien, entonces, yéndonos a ese elemento, ciencias de la educación vamos a encontrar allá en la lectura. En esas ciencias de la educación, ¿cuáles corresponde? Aquí le digo para los que están viendo la teleclase, es otra respuesta también ahí, Claro, que les va a favorecer. claro. O sea, ya van 2 respuestas con esta. 3. 3. Bueno, yo he captado, una. Bueno, ya pues. Analizan las ciencias de la educación, que ustedes lo trabajaron en la primera unidad y lo hicieron de una manera bastante interesante. Analizan el hecho educativo a través de las disciplinas. Ahí está. Y estas disciplinas estudian condiciones generales y locales en la educación, aunque no son propiamente sus objetos, sí lo hacen en condiciones generales y locales en este aspecto. Y nos va a decir Corredor, nuestro texto que estamos siguiendo en el día de hoy, que son 7. Allá. Perdón, mi profe. ¿Sí allá en el cuestionario. ¿Sí conoce a Corredor? Gran amigo mío. ¿Sí? Sí, claro, Carlitos. Un gran saludo, Carlitos Corredor, que ¿Trabajó escribió ese acá? texto. No, ¿O no, yo lo conocí por cuando formación? sí, formación académica y espiritual en el seminario. Ah, Sí, qué sí, bueno, vea, qué Carlos interesante. Corredor. Sí, señor. Lástima la fecha porque el documento es bastante Sí, le voy interesante, a, muy bueno. sí, le voy a preguntar. Muy buen documento. Sí. Tienen en sus manos, enfrente de ustedes, uno de los documentos más sintéticos, pero bien estructurados de epistemología en realidad. Entonces, Corredor nos dice que la historia de la educación y la pedagogía es una de esas ciencias, la sociología de la educación, la etnología, la demografía escolar, la economía escolar, la administración escolar y la educación comparada. Son elementos entonces que nos ayudan a analizar el hecho educativo, aunque tienen otras raíces también. Y en ese orden se van cruzando con la perspectiva educativa. Y así entonces allá se encierran allá ese color verde, pues quiere decir que están abarcadas dentro de ese elemento educativo. Y lo que simbolizo allá que se sale es porque no se detienen al hecho educativo, sino que se salen a otros campos de la educación. Pero es clave y aquí concretamos el ejercicio para que ustedes también hagan una autoevaluación del primer ejercicio que enviaron en la unidad 1. Y continuamos acá. ¿Cómo aportaría esto
a esa ley de inclusión. Por ejemplo, Ahí está desde la historia de la educación, ¿cierto? Cómo han sido las personas con discapacidad vinculadas, etcétera. Y cuál es mi postura como educador frente a estas poblaciones. Y así como para ir adelantando. En ciencias que estudian las situaciones y hechos de la educación, que son ciencias pedagógicas, otra respuesta, mi profe. Ahí está otra. Sí, claro. Aquí hay otra. Siguiendo a corredor, entonces nos menciona ya 5 disciplinas. Y ya vamos a recapitular ahorita qué diferencia hay entre disciplina y ciencia. Ciencias que estudian las situaciones y hechos de la educación, entonces disciplinas que estudian condiciones del acto educativo. Y ese acto educativo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se va a vincular nuevamente con esa pregunta. La didáctica y teoría de programas. ¿Cómo es de importante Esa es clave, eso es fundamental. Es clave. Ciencias de métodos y técnicas pedagógicas. Otro, ciencias de la evaluación. Disciplinas de análisis reflexivo, filosofía de la educación, prospectiva en pedagogía y planificación. Entonces aquí tenemos esos elementos que estudian las situaciones y hechos de la educación, que son ciencias o disciplinas aproximadas al campo educativo. Aquí pues nos damos cuenta de unos matices que ya nos van a perfilar si la pedagogía es o no ciencia. Y nos damos cuenta aquí ya que beben de muchos elementos que no corresponden a la ciencia específica. Entonces no tenemos como pedagogía, no tenemos pues un cuerpo estructurado de ciencia positivista o moderna, que el profe hablaba en la sesión de antropología del positivismo. Sí, de Comte. De Comte, y desde ese cuerpo positivo, que es de ciencia formal, pues no cumpliría con esos matices de ciencia, sino más como un saber. Y así es que lo van ustedes a asumir, el saber pedagógico. En ese orden, entonces, pasamos a responder la pregunta del foro colocando a dialogar a nuestra estudiante con corredor. Es lo que se denomina en lenguaje un hipertexto, ¿verdad? Sí, señor. Y en la lectura, mi apreciada estudiante nos va a mencionar acá la respuesta a esa pregunta. Y quiero hacer la lectura porque nos lo dice así. La investigación sobre la relación entre pedagogía y las ciencias, la pedagogía que la toma como aparte de una ciencia, ¿no? Es una aproximación a las condiciones en las que se institucionalizaron las verdades sobre la educación que hoy se conocen. Esta relación es dada como un juego de intereses que históricamente han intervenido en la institucionalización de los contenidos que se enseñan, dando luces para pensar qué y cómo enseñar, que es lo que denominamos práctica pedagógica, todo este elemento. Y aquí quiero aprovechar en el ejercicio para la actividad del foro que estamos pidiendo allá. Ustedes se van a encontrar en el documental un crimen llamado educación, un cuestionamiento a todo este horizonte institucional de verdad en torno a la educación, que hoy se conoce. O sea, un crimen llamado educación, el documental, va a ser una crítica, un análisis investigativo a este elemento, institucionalización de esas verdades de educación que hoy conocemos y que decíamos en la sesión anterior llevan más de 300 años inmóviles, y que nuestro elemento como profesionales de educación es transformar, y una forma de transformar pues lo traemos hoy a colación con la ley de inclusión, ¿cierto? Y la invitación acá, profe, es ¿cuál es nuestra postura frente a eso?
¿cierto? Porque siempre hemos históricamente intervenido a la institución, y la institución, recordemos que está cargada de intereses políticos, económicos, sociales, que nosotros lo tomamos como verdad, y se van a dar cuenta en el documental que es cuestionar este elemento. Ejemplo de este caso lo podemos hacer en el foro. Según el documental, se cuestionan estas verdades tradicionales de la educación, con corredor, se sustentan estos elementos. Muy preciso en este foro de participación, que seguramente la idea es poderlo ver al final de esta sesión y poder ingresar a la plataforma. Contenidos y fuentes de la pedagogía. En estos contenidos y fuentes en pedagogía, aquí sí voy a ayudarme del visor. Empezamos con otra de las respuestas del taller que se les colocó. Contenidos y fuentes en la pedagogía. Un contenido en pedagogía parte de la cultura que se traslada de esta es la cultura, a la disciplina docente para sus objetivos. Y es ahí cuando dice la diapositiva anterior, que está cargada de unos intereses. La educación está inmersa en unos derroteros, parámetros sociales y culturales. No es gratuita, no es neutral. La educación no es para nada neutral. Y ya lo decíamos por acá, que surge para un objetivo específico. ¿Qué hace entonces? Esos contenidos son claves, y para la pregunta de esta sesión, la pregunta motivadora, desarrolla contenidos que es saber, desarrollo de habilidades y procedimientos, saber hacer, y este es el que nos cuestiona ya para el objeto de inclusión. ¿Será que estamos preparados en nuestro horizonte de generación de conocimiento en ese saber hacer? ¿O es que no sabemos y nos da miedo esa población? Personalmente yo les digo, yo me siento sin los conocimientos para ese saber hacer, para la atención de estas poblaciones. Y existe un tercero, que es la internalización, actitudes, aptitudes de valores, que es el saber ser. Y si nos vamos a dar cuenta, ya cobra importancia esto muy, vale la redundancia, muy preponderante, porque si nos damos cuenta, son los elementos que se evalúan a partir de los elementos procedimentales en evaluación. El saber, el saber hacer y el saber ser, que es lo actitudinal. Y que esto todavía nos pesa mucho en nuestras academias, ¿verdad? El saber hacer. El muchacho sí es piloso, pero se porta mal. Todos esos elementos se nos van dando allá en el orden institucional. Oye, mi profe, a mí me cuestiona mucho el último, ¿no? Ese que es actitudinal, el saber ser. Yo no sé si es primero el saber o el ser. No sé si de pronto es más viable dentro de este proceso El ser pedagógico, ¿cierto? El ser que el saber. ¿Usted se acuerda la definición que sacó Delors del documento de los sabios de la UNESCO, por ahí en el año 2000? No recuerdo. Que habla de los 4 pilares de la educación. Sí. Y son estos. Ya. Corredor aquí yo creo que se inspiró y tomó como referencia a seguramente. Delors. Y el saber, el saber hacer y saber ser son la base de todo elemento de contenido académico que vamos a dar. Eso es importante. ¿Cierto? Sí, claro. Saber, pues es cómo aprende, ¿no? Cómo conoce. En el otro, cómo se procedimenta, y que son las habilidades en sí que ahorita vamos a empezar a desglosar. Y la internalización, ese ser.
Yo también estoy de acuerdo con el aporte del profesor Freddy. Deberíamos primero formar el Claro, ser el ser, para poder generar una orientación precisa del saber. Un ejemplo muy claro, no sé si de pronto los que están interesados en profundizar, hay un documento que se llama Fábrica de Monstruos Educadísimos. No sé si la conoce. lo he escuchado, pero no la conozco. De un padre, José Luis Descalzo, que es un jesuita español. Y él dice, él vivió la Segunda Guerra Mundial. José Luis Descalzo vivió la Segunda Guerra Mundial y empieza Fábrica de Monstruos Educadísimos, es un texto de una hoja, recomendadísimo. Dice, después de ver los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, que las inyecciones las aplicaban las enfermeras, las cámaras de gases las habían hecho los ingenieros, ¿cierto? Dice, desde ese momento me cuestiono qué tipo de educación estamos impartiendo. Y es verdad, una fábrica de monstruos educadísimos con muchos saberes como lo vemos en la presentación, sabe, pero el ser, las actitudes y las aptitudes Están olvidadas. olvidadas. Y nos podemos constituir en unos monstruos muy educados, Claro. ¿cierto? Desconociendo ese elemento de internalización que es la conciencia y muy importante que hemos trabajado de la mano con el profesor Freddy, la concepción de ser humano que se estructura y que se va rompiendo. Listo. Cerrando ese paréntesis. Cada vez más el ser humano es más desvalido. Es más, desde el comienzo, ¿no? Yo creería que el ser humano es el ser más desvalido que hay sobre la faz de la Tierra, teniendo todas las herramientas para ser el potencial más grande. ¿A qué tiene que aprender a ser el ser humano? Como primera medida, aprender a caminar, ¿cierto? Si usted ve nacer un ternerito, ¿cómo nace? Nace, lo suelta la mamá y por sus propios medios, con dificultad que hace, se para y va y busca su propio alimento. Así es. ¿Cierto? El ser humano no, el ser humano nace y tras del hecho que nacemos chillando, ¿cierto? Entonces la mamá tiene que juntarnos, ¿no? ¿Cierto? Así es. Y tiene que aprender a todo, aprender un computador, tiene que aprender una cantidad de situaciones y entonces uno dice, ¿cuándo he aprendido? ¿Cierto? ¿Cuándo aprendo? Pero nosotros nos preocupamos muchas veces más por esa aprensión, por saber hacer, que por el ser como tal. Así es. Y ahí cerramos el paréntesis porque somos seres articulados, pluridimensionales, y que es obviamente uno de los elementos que hemos trabajado aquí en las sesiones durante este curso. Pero es algo muy, muy importante de hacer hincapié. Luego entonces, y acá en esta diapositiva también tienen otras de las respuestas del taller, creo que ya vamos en la quinta o sexta por ahí. Como en la sexta. Sí. Y es, como les dije al inicio, una recompensa para los que son juiciosos en asistir a la visualización de las teleclases. Entonces, clave en este elemento. Entonces vamos a ingresar a lo propio de la epistemología, en ese saber hacer, y nos presenta ya 4 tipos de habilidades. Y van muy ligadas a los procesos de aprendizaje que nos preguntaba nuestra apreciada estudiante, ¿cierto? Nos dice, unas habilidades hablan del pensamiento. Corredor nos dice esto en diálogo allá. Esas habilidades del pensamiento está vinculada al objeto, a ese objeto que es la descripción y observación. Yo observo y a partir de esa observación que voy realizando, estoy haciendo una descripción, una narración de lo que estoy observando, ¿cierto? Estoy describiendo sus rasgos, es alto, es bajito, es caloroso, es frío, es grande, pequeño, etcétera, ante ese objeto, esa realidad, ¿cierto? Entiendo, no entiendo, el procedimiento lo estoy describiendo desde esta perspectiva que voy organizando, ¿cierto? Observo y describo, que serían esas habilidades que son del pensamiento. En las habilidades del proceso de la comprensión y ordenamiento de la información. ¿Y aquí qué hacemos?
clasificamos. Por ejemplo, nos presentan cientos de cuadernos, unos argollados, unos cosidos, unos grapados, unos con unas carátulas de modelos, de futbolistas, de muñequitos, de los muñecos de serie, etcétera, pero los clasificamos y allá era donde decíamos lo deductivo y lo inductivo. Decimos, todos son cuadernos. Identificamos y también realizamos interpretaciones. Y si ustedes se dan cuenta, estamos en un orden que ya empieza a tocar con procesos, habilidades de procesos, que son los que van a construir las pruebas con las que se va a validar la estructuración y la apropiación de conocimiento, ¿verdad? El estudiante identifica que sería el nivel más bajo, el más simple que tendría que hacerse. Que clasifique también una selección. Una interpretación, pues ya sería de un orden más superior, porque es sacar estos elementos del proceso del conocimiento humano. Qué rico, ojalá tenerlos a ustedes en estas teleclases y a poder vincular en sus ejercicios todos estos aspectos. Tenemos también habilidades de la comunicación, que son procesos de asimilación inferior, lo llama Corredor, que son análisis y generalización. Y profesionales como procesos de asimilación superior, que son profesionales, no es que sean para profesionales, sino ya de una complejidad mayor en sus habilidades. Y es formular, predecir, sintetizar, explicar, evaluar y resolver problemas. En ese orden, pues van de las más simples, que es la observación, a las más complejas que ya requieren unos procesos de elaboración cognitiva, que son las que nosotros vamos a generar. Si nosotros no tenemos claro esto, pues vamos a seguir repitiendo los mismos modelos que decíamos en la sesión anterior. Vamos a ser sujetos pasivos. Y esto es importante vincularnos. Decíamos, si comparamos la educación con la ingeniería, pero no conocemos nuestro saber, pues vamos a terminar repitiendo nada más lo que otros años, y pasarán 100 años, 50 años hasta que usted se vaya a pensionar, y esto no ha pasado nada. Pero si usted asume esto desde estos fundamentos epistemológicos, pues va a poder orientar procesos de aprendizaje diferentes, conscientes y fundamentados en un orden cognitivo, pertinente. Y aquí volvemos, ¿cuáles de estas habilidades puede desarrollarse en las personas con habilidades diversas o con discapacidad? A mí se me ocurre en este momento, mi profe, para ustedes estudiantes, en la práctica, ¿no? En la práctica yo lo determinaría como un ver, un juzgar y un actuar. Exactamente, si de pronto podemos profundizar en ese concepto, mientras de pronto yo trato de ingresar nuevamente a la página. ¿Qué es el ver? El ver es ver. Cuando yo entro a un sitio, yo lo mínimo que hago, ¿qué es? Ver, ¿cierto? Yo miro, yo observo y no puedo tomar ninguna determinación, porque en el momento en que en el ver yo tome alguna determinación, pues voy a estar juzgando, ¿cierto? De una manera muy subjetiva o muy somera y no con objetividad. Entonces, yo miro, ¿cierto? Cuando yo entro a un salón de aula, ejemplifiquemos, cuando yo entro a un salón de aula, el primer impacto, el segundo impacto y de pronto el tercer impacto, yo veo, ¿cierto? Yo veo y voy describiendo una descripción de ¿qué? De la realidad, es decir, la situación. El ver es la realidad. El segundo, el ver, es el juzgar. Juzgar no es criticar, sino juzgar es una crítica constructiva que yo hago de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que yo visualicé en el primer momento. Entonces, yo veo, yo juzgo, ¿cierto? Juzgo la realidad, analizo la situación, es decir, analizo esa realidad, ¿para qué? Para más adelante tomar una decisión, que es el tercer punto y fundamental, que es el juzgar. Entonces, cuando yo ya he hecho esos dos procedimientos anteriores, que es el ver y el juzgar, yo en el actuar, ver, juzgar y actuar, yo determino, yo tomo una determinación frente a la problemática o frente a la situación a la cual yo estoy enfrentada, frente al grupo como tal. Entonces me hace que es muy interesante ver esa, es decir, yo copio de Carlos Corredor
este aspecto y creo que puede ser así. Y están ustedes ante uno de sus compañeros o discípulos Compañeros, que lo sí, conoce claro. Ujú. y nos da ese valioso aporte que cabe como anillo al dedo Sí, señor. al Y para la elemento. práctica, sobre todo Para la para práctica. ustedes, queridos estudiantes, que están haciendo práctica 1, 2, 3 y 4. Entonces, tómenlo porque es un elemento importantísimo. Sí, son elementos densos, pero obviamente Sí, claro. son la clave que nos hace pasar de un educador de un nivel técnico, Sí, claro. que solamente repite y hace un proceso, a un educador intelectual, que critica y sabe en dónde está parado su área de conocimiento. Es decir, nosotros no, dentro de este elemento, nosotros no podemos tragar entero, ¿cierto? Sí, Tenemos que así rumiar, es. masticar, tenemos que hacerlo, tenemos que digerir muy bien el proceso en el cual nosotros estamos vinculados, para poder vincular a los estudiantes, que es algo muy Así importante. es. Voy a mirar a ver si podemos ingresar. El último intento lo voy a hacer. Sí, es que está complicada Sí, el está acceso. difícil está aquí en difícil el internet. acceso. Hoy he estado así, desafortunadamente. Y si no, ya no lo intentamos más, pero pues ya pasaremos a explicar esa partecita antes de terminar. Vamos entonces a aprovechar estos últimos minutos para terminar el tema. Entonces nos dice, ya en lo que corresponde a las fuentes pues responden al cómo enseñar. Y nuevamente nos vamos con ese aporte tan importante de nuestro estudiante, que estamos hablando de esos elementos. Por ende, la cultura es la fuente de la pedagogía. Y por eso partía yo en la primera unidad de los contextos. No de este elemento tan denso, sino de las regiones del país. Y nos dieron unos elementos muy claves. La fuente, porque debe surgir esos elementos desde lo pedagógico, desde lo cercano, y no traer modelos raros que de pronto han sido pensados para otras culturas, para otros contextos, pero que no responden a nada de lo cercano. Y así entonces nos vamos constituyendo en un fenómeno social, la pedagogía. Y de esta manera, otra de las respuestas acá, los contenidos y fuentes repercuten en el estudiante y en los docentes en los ámbitos familiar, personal, social y cultural, es lo que nos va a mencionar allá Corredor en este elemento epistemológico. Estos 2 minuticos que nos quedan, pues quiero hacer explicación de las actividades, la tarea pues es casi que ver quien vio esta sesión, tiene allí la orientación con el texto, se va acompañando y va a encontrar las respuestas correspondientes para hacer una lectura que le vaya aportando a su marco estructural, cognitivo y conceptual de lo que es su labor. Entonces, allá ustedes ingresan, segunda unidad, y aparece la tarea, la despliegan, aparece un archivo adjunto en la parte inferior, que era lo que quería mostrarles, está en Word, lo descargan, lo diligencian, no se olviden hacer la hoja de presentación y nuevamente lo cargan con estos documentos. En la actividad del foro sí necesitan un poquito más de tiempo, allí entonces aparecen igual la ruta, unidad 2, foro, y allí aparecen los criterios. El criterio es primero hacer la observación del documental que tiene una duración de más de 1 hora, que es un crimen llamado educación, y luego de hacerla de los numerales 2.3, 2.4, con base en esos elementos, pues vamos a tomar la referencia. Y allí voy a volver entonces al documento de la actividad, que nos va a permitir entonces encontrar pues esta actividad. Allí pues el aporte al foro pues es bastante significativo en el ejercicio
de la actividad. ¿Para qué? Para podernos encontrar en lo que corresponde a la realización pues de esta actividad que nos va a presentar allí para la semana. No olvidemos entonces pues ser bastante precisos en nuestras observaciones del foro y poder encontrar cada uno de los elementos que se nos dan para esta actividad. Allí yo les envío en el foro el link para poder observar el video. Cualquier pregunta quedamos atentos esta semana para poderlas atender y poder encontrar pues la respuesta a cualquier inquietud. Les voy a decir, inquietudes, les voy a decir, vayan a la teleclase de la sesión 5 porque aquí está casi que la orientación de esa lectura, la actividad de la tarea, y al foro es necesario ver el video y haber leído los numerales que se presentan allí en los criterios de evaluación. Esas son las actividades para esta segunda unidad y muy feliz semana. Profesor Freddy, muchas gracias. Mi profe, como siempre, gracias por la invitación. Un placer. No, a usted Aquí gracias. nuevamente acompañados con Claro que ustedes. sí. Que Dios los bendiga. Nos vemos